tenemos que mirar la vida, ministerio, resurrección y muerte y resurrección de Cristo y ver los énfasis y los acentos a la hora de leer la Biblia. Porque Jesús está mirando a Jerusalén y no está diciendo: Jerusalén, habéis elegido no querer nada conmigo, así que estas son las consecuencias. No, no, no. Jesús está llorando. Jesús está diciendo eso, pero está llorando. Es un énfasis a la hora de leer las Escrituras que tenemos que entender. Dios es un padre cuyos hijos han elegido muerte. Okay. Quiero que entendáis lo siguiente. Y esto es algo vital a la hora de entender, bajo mi punto de vista, las Escrituras. En Génesis 3 entra el pecado. Y el pecado distorsiona la imagen de Dios. Tanto es así que cuando Dios entra en el jardín, en lugar de que sus hijos vayan a donde Dios, sus hijos escapan de Dios, porque ha sido distorsionada. De hecho, la tentación que les llevó al pecado fue una distorsión del carácter de Dios. La serpiente está diciendo: Dios no te está diciendo todo lo que sabe. Dios está guardando algo para ti. Dios lo que no quiere es que tú seas como Él. O sea, están distorsionando, la serpiente está distorsionando el carácter de Dios. ¿Me seguís de momento? Entonces, el ser humano entra en oscuridad. Caín mata a su hermano. De hecho, cuando le pregunta Dios: ¿dónde está tu hermano?, dice: ¿qué soy yo, el cuidador de mi hermano? O sea, está enojado porque Dios no ha aceptado su sacrificio. Está enojado. Hay un malentendimiento. Se empieza a vivir un malentendimiento de Dios. Y eso sigue avanzando. Hablamos de Abraham, por ejemplo, como padre de la fe. Y sin embargo, Abraham se acostó con su criada, porque iba a completar lo que Dios había prometido. Fijaros esto. Abraham iba a poner de lo suyo para completar lo que Dios ha prometido. Y a día de hoy vivimos un cristianismo en el cual tenemos que aportar de lo nuestro para conseguir lo que Dios ha prometido. O tenemos que, para guardar los mandamientos del Señor, tenemos que sujetar los mandamientos del Señor, el arca donde están los mandamientos del Señor, porque si no, se caen. Es como la historia en el Antiguo Testamento, en el cual están llevando el arca por unos bueyes y uno de los bueyes se tropieza y el arca parece como que se va a caer y hay una de las personas presentes que va a sujetarla. Y es como que, si Óscar está hablando mucho del amor, ¿qué pasa con los mandamientos? Habrá que hacer algo, alguien habrá que agarrarlo, alguien tendrá que tocarlos, alguien tendrá que sujetarlos, porque si no se nos van a caer si solo hablamos del amor. Cuando vemos que llega Jesús, llega la luz al mundo. ¿Por qué llega la luz del mundo? De hecho, cuando tú lees Juan 1 y Génesis 1, es como hasta cierto punto un mensaje que hace un eco entre Génesis 1, hágase la luz, y la luz que vino al mundo. En el principio, Dios creó. Génesis 1. Juan 1. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Hay como un eco. Hágase la luz. Él era la luz del mundo. ¿Os dais cuenta del eco? Es como que hay un eco de Génesis 1 a Juan 1. Hay un eco. Significa lo siguiente, que desde Génesis 3 a Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que nos revela el ministerio, la vida, ministerio, muerte y resurrección de Cristo, hay una área de oscuridad. Hay una área de oscuridad. ¿Sabes lo que les hizo a los judíos, a los hebreos, salir de Egipto? El miedo. Habían visto todo lo que pasó en Egipto. Y fue el miedo que los sacó de Egipto. No se acercaban a la montaña y pedían a Moisés que se tapara la cara. Y decían: no, nosotros no hablamos con Dios. Tú habla con Dios. ¿Qué tenían? ¿Un amor por Dios o un miedo de Dios?
Cuando les están diciendo a Moisés, no, habla tú, habla tú. Nosotros, lo que te diga a ti, nosotros hacemos. Habla tú, nosotros no, por si acaso somos consumidos. Tenían un amor por Dios o un miedo de Dios. Tenían miedo. Ok. Lo que Jesús viene a hacer es mostrar cómo Dios es. Y cuando Jesús empieza a mostrar cómo Dios es como una revolución en la psicología humana del pueblo de Dios, que era el pueblo judío. Porque Jesús incluso no viene a aquellos que saben menos de Dios, viene a aquellos que supuestamente saben más de Dios. Y sin embargo, es totalmente revolucionario. Porque creen que Jesús está hablando de un Dios totalmente diferente al Antiguo Testamento. Y Jesús le está diciendo, no. Yo lo que estoy haciendo es impartiendo luz al Antiguo Testamento. Lo que estoy diciendo es que amar a vuestros enemigos. Y Jesús dice, y no estoy diciendo nada en contra del Dios del Antiguo Testamento. Lo que pasa que el Dios del Antiguo Testamento, ustedes tienen un concepto equivocado. Ustedes lo ven todavía con sombras. Ustedes todavía lo ven con miedo. El Nuevo Testamento nos dice que el Señor no nos ha dado el espíritu de miedo. Sin embargo, el Antiguo Testamento es todo miedo. Es todo miedo. Hacen porque si no, Dios va a hacer esto. Porque si no, Dios va a hacer lo otro. Por temor a Dios, hacen esto y esto y esto y esto y esto y esto y esto. Y sin embargo, Cristo llega. Fijaros, por ejemplo. Cristo llega, está con 12 discípulos, con los 12 apóstoles, que le están escuchando todos los días, y cuando ellos ven a un hombre que ha nacido ciego, ¿qué le dicen a Jesús? ¿Quién ha pecado? ¿Él o sus padres? ¿De dónde viene esa mentalidad? ¿Viene de Cristo o viene del Antiguo Testamento? Del concepto que tienen del Antiguo Testamento. Porque el Antiguo Testamento dice que el pecado de los padres no será puesto sobre los hijos. O sea, en otras palabras, los hijos no pagarán por el pecado de los padres. Entonces dices, bueno, ¿cómo que no pagarán? Si dice que la inequidad que pasa de los padres a los hijos. Hay dos conceptos diferentes en ello. Entonces, Jesús está mostrando algo que en la mente de esa época es revolucionaria. Dios está revelando a través de Cristo su carácter. Me habéis visto a mí, dice Jesús, habéis visto al Padre. Así es. ¿En qué contexto? En un contexto en el cual el pueblo de Dios está en oscuridad. Tiene todas las escrituras hasta aquel entonces y sin embargo está declarado estar en oscuridad.